Hello, good morning. How are you? My dear students from 8th grade, de octavo. ¿Cómo estamos? Bueno, yo aquí estoy grabando la segunda clase de la unidad 1 de este año, que es Information Communication Technology, ¿cierto? Sobre tecnología. Y yo les envío un PowerPoint en la clase 1 con más que nada palabras claves. Teníamos que crear oraciones. Luego, bueno, había un link para escuchar un audio y responder ciertas preguntas. Leer un texto sobre el inventor de Facebook. Y en eso estamos. Ya, algunas palabras claves que habían eran, por ejemplo, download, upload, send, que son palabras en inglés que se utilizan siempre, ¿cierto? En términos de tecnología. ¿Cuál otra? Backup, respaldar. Login, entrar, ¿cierto? Bueno, esas. Y hoy comenzamos una nueva clase y escogí dos objetivos que en realidad creo que más que dos es uno, porque el 5 que dice presentar información, demostrando conocimiento del tema, eso usted lo tiene que hacer en casa. Yo no lo puedo verificar, ya si es que usted después de escribir un pequeño texto va a poder ser capaz de presentar esa información. Sí me gustaría después tener la evidencia de eso, ¿cierto? Pero a lo mejor cuando volvamos a clase les voy a preguntar ya sobre algún objeto tecnológico. Escribir un texto sobre objeto tecnológico, pero usando voz pasiva. ¿Cuál es la voz pasiva? Existen dos: voz activa, voz pasiva. La voz activa es cuando una persona es el sujeto de la acción. Por ejemplo, I make cookies. Yo hago galletas, ¿cierto? I make cookies. Yo soy la protagonista de esa acción. Pero la voz pasiva me pone de protagonista al objeto, o sea, a las galletas. Entonces la oración sería: cookies are made, si es que hablo en presente, are made by me. Las galletas son hechas por mí. O sea, en este caso, lo principal o el protagonista son las galletas. O cookies were made by me. Fueron hechas por mí. ¿Ya? Si es que hablo en pasado. En este caso, como vamos a hablar de objetos tecnológicos, vamos a hablar un poco en pasado, para hablar un poco de su invención, de su creación, ¿ya? Y les tengo un ejemplo. Como vamos a hablar en pasado, debo usar el was o el were. El was lo voy a usar si mi objeto es singular, o were si el objeto es plural. Luego tengo un verbo que está en participio. Después les voy a dar la lista de verbos en participio. Ya, recuerden que existen 3 listas de verbos: presente, pasado, participio. Vamos a trabajar con la última lista de verbos que siempre vienen en estas listas de libros. Presente ya lo conocemos, con el pasado también hemos trabajado. Ahora vamos a trabajar con el verbo en participio. ¿Ya? Y estos dos verbos están en participio. Entonces, como vamos a hablar en pasado, tenemos que usar el was, el were más el verbo en participio. Dice: the computer was invented in USA. El computador fue, en este caso, inventado en Estados Unidos. Pero si hablo en plural, the cookies, voy a decir were, fueron. Las galletas fueron hechas, made by my mother. Fueron hechas por mi mamá. Ya ambas oraciones están en pasado, no vamos a hablar en presente, sino que en pasado. Tenemos que usar was si el objeto es singular y el were si el objeto es plural. Y
un verbo que esté en su forma participia. Les voy a dar una lista de verbos, ¿ya? Aquí va. Aquí está una lista muy cortita de verbos en participio. Tengo el verbo en presente aquí, invent, y aquí su forma en participia, invented. Si invent es inventar, invented sería inventado o inventada, ¿cierto? Esa es la propiedad de los verbos en participio, que tienen la terminación ado, edo, ido, ya inventado, comido, vendido, creado, trabajado, hecho. El verbo buy, el verbo en participio es bought. Yo aquí tendría que decir la galleta es comprada o fue comprada por Carlitos, ¿ya? Comprada. Este verbo también se parece, hay varios verbos que se parecen al tiempo pasado, ¿ya? Y hay otros que cambian. Algunos comparten la forma, pero hay otros que cambian. En este caso, estos dos verbos son igual que el verbo en pasado, solo que aquí les estamos dando el sentido participio. Luego dice create, created. Por ejemplo, the movie was created, la película fue creada. ¿Ven? Le dan la terminación ado, edo, ido. Make, made, hecho. Ustedes se fijan que algunos productos dicen hecho en China, made in China, made in China, ¿cierto? Made, hecho. Build, construir, construido. Sell, vender, vendido o vendida. Write, escribir, escrita, escrito. ¿Ya? Pueden tomar nota de estos verbos, ponen pausa en el video y las anotan en el cuaderno. Y ahora un ejemplo de lo que tienen que hacer. Deben escribir sobre un producto tecnológico. Pueden buscar información o la pueden inventar. A mí no me interesa si la información es real o no. Lo que me interesa es que esté ocupando la estructura de forma correcta. Entonces, yo escogí el teléfono y escribí: The phone was invented por Alexander Graham Bell. ¿Por qué usé el was? Porque estoy hablando de phone, de un solo teléfono, ¿cierto? Y luego va el verbo en su forma participia. Pero acá puse la palabra phones, y al usar la palabra phones en plural tengo que usar la palabra were. Los teléfonos fueron... no leo al revés. Were created in 1875, sí. 1875. ¿Por qué were? Porque estoy hablando de phones. Y aquí con el verbo en participio. Se fijan que aquí lo importante no es quién realiza la acción, sino que el objeto. Yo no digo en 1970 el teléfono se creó. No, el teléfono fue creado. The phone is sold in many places. El teléfono es vendido en muchos lugares. ¿Ya? A phone is bought by everyone. Un teléfono es comprado por todos, ¿cierto? Cualquiera puede comprar un teléfono. ¿Ya? Esta es la idea, esta es la diferencia con otras oraciones. En otras oraciones nos enfocamos en el sujeto, quién realiza la acción, qué persona realiza la acción, pero en este caso nos estamos enfocando en el objeto, por eso se llama voz pasiva. Ustedes van a hacer lo mismo, van a buscar cualquier objeto, no creo que para que no se repita, cualquier objeto tecnológico, pueden buscarle la información de dónde fue inventado, dónde fue creado, lo que quieran incluir usando estos verbos, o la pueden inventar. Recuerden que sus oraciones deben comenzar con el nombre del objeto tecnológico y luego poner was si hablan en singular, luego o si no were, perdón. Luego tiene que ir el verbo en su forma participia y el complemento. Si voy a incluir el nombre de una persona, se utiliza by, por, o de un lugar o de una fecha, in.
¿Ya? Eso, me pueden escribir unas 4 o 5 oraciones sobre cualquier objeto. Hoy en día hay tantos. El computador, los electrodomésticos, el televisor, no sé, hay tantos. Y ustedes pueden tomar cualquiera de ellos para crear sus oraciones. Ya, si no pueden buscar información, no lo hagan, inventan la información. Si a mí lo que me interesa es que las oraciones estén bien escritas. Espero haber sido muy clara, niños, que tengan la información, que les haya quedado clara la explicación. Y bueno, ¿cómo estuvo? ¿Fácil o difícil? Traté de hacerlo cortito, clarito, pero nunca hemos trabajado con el verbo en participio, entonces me imagino que aprenderse los verbos en participio puede ser un poco difícil, aunque se parecen muchos a su forma en pasado, eso sí lo hemos visto, si es que espero que puedan hacer la asociación y recordar la mayoría de ellos. Eso creo que les podría resultar difícil. ¿Qué hacemos si encontramos que no entendemos algo? ¿Qué hago yo si me encuentro en esa situación? Si tengo internet, chicos, yo tengo que ser autónomo, ¿cierto? Busco la palabra, busco el significado, cómo digo esto. Google todo lo sabe, ¿cierto? Todo lo tiene, lo puedo hacer. Me pueden dejar un comentario en el video. Y ir viendo yo, analizándome cómo voy haciendo las cosas, ¿ya? Pero no me puedo quedar. Ustedes son muy capaces. Bien, un ejemplo para terminar, para cerrar. Podría hablar de mi computador, ¿cierto? The computer was bought in Falabella. El computador fue comprado, was bought in Falabella, en Falabella. Si voy a hablar de... Bueno, estos también son objetos tecnológicos, ¿cierto? The markers, los plumones, were sold, fueron vendidos in the library. Hay nada que ver, in the bookstore, ¿cierto? No fueron en la biblioteca, sino que en la librería. The markers were sold in the bookstore. ¿Ya? What else? Eso. Si estuviésemos en clase estaríamos ahí haciendo alguna pregunta a ustedes y verificando si es que se comprendió o no se comprendió lo que estábamos viendo. Recuerden que el was se usa para un objeto en singular, el were para indicar fueron, ¿cierto? Fueron hechos, fueron creados, fueron comprados. Se usa si habla de objetos en plural. Y eso. Espero estén muy bien, chicos. Espero verlos pronto. Cariños, se cuidan. Bye bye.